Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos meditando sobre esa idea de aprender a ser sacerdotes. Y en esta meditación, que, como habéis visto en el papel, hemos dejado todas las cosas, cogiendo un texto de San Mateo, capítulo 19, querría referirme sobre todo a una meditación, a una contemplación de las promesas sacerdotales. Y esas que hicimos hace tantos años, pero que están ahí vigentes, evidentemente, vigentes. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Jesús le respondió: en verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o campos, por causa de mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Me viene a la cabeza inmediatamente decir al Señor: Señor, danos el 100 por 1 ya, que a veces no lo vemos, pero no te olvides del 100 por 1 aquí en la tierra, que seguramente lo habrás experimentado muchas veces también por otra parte. Esta mañana, en la segunda meditación, ¿te acuerdas? Hacíamos entrábamos un poquito, aunque saldrá en otra meditación, en la Eucaristía. El sentido también más claro, más en cómo entronca con su sacerdocio, al menos en algún aspecto. Y a la luz de esa identificación o relación del sacerdote con la Eucaristía, creo que se entienden mejor las palabras esas que acabamos de escuchar. Esas palabras donde Pedro constata, le dice al Señor y le recuerda la renuncia a todo para seguirle. ¿Por qué? Porque si el sacerdote es fundamentalmente el hombre de la Eucaristía, es por tanto quien debe conformar su vida con el misterio de la cruz de Cristo. Se entiende que ese misterio de la cruz comporta la renuncia a todo. Y aunque quizás nos suene un poco fuerte, pero es que es así, la renuncia a todo. Esta constatación de Pedro: nosotros hemos dejado todas las cosas, ¿qué recompensa tendremos? Señor, ¿qué nos vas a dar? Nosotros hemos dejado padre, madre, las redes, el barco, el trabajo, y aquí estamos contigo, siguiéndote. ¿Qué recompensa nos vas a dar? Pues yo creo que esta constatación, o queja, o como queráis llamarlo, o petición de Pedro, de dejarlo todo, lo sitúa el San Mateo en el Evangelio, después también de unos momentos en los que el Señor les iba a decir, la palabra me gusta, pero el Señor les dice, les habla con más fuerza, si quieres, incluso podríamos decir, les regaña. O les dice cosas con más claridad, ¿no? Un poquito antes, el Señor, con una claridad muy grande,
les ha dicho, si lo recordáis, les ha revelado, les ha recordado la indisolubilidad del matrimonio. Y les ha hablado de los que, pro terreno celorum, suben al cielo, los eunucos. Hay eunucos, pero hay eunucos también pro terreno celorum. Les ha también, entre comillas, regañado porque, podríamos decir, han despreciado a los niños, les han dicho no molestéis, les han apartado del Señor y el Señor les ha parado. Les ha dicho, oye, el reino de los cielos es del que se hace como uno de estos. Y les ha hablado de la pobreza, también, un poquito también en ese mismo contexto. Y les ha dicho que las riquezas es un obstáculo para la salvación. Bueno, San Pedro, en medio de esas renuncias, dices, ¿y nosotros qué? Quizás podemos pedirle al Señor, tú y yo ahora también, Señor, dame la gracia de a ti presente en la Eucaristía, de concederme entender hasta qué punto esas promesas que yo hice de obediencia, de pobreza, de castidad en mi oración sacerdotal no son solo unas meras normas ascéticas o rituales o como quieras llamarlas, sino que son camino necesario para recorrer el camino, la senda que me identifique contigo, con el Cristo que todos los días traemos a la tierra, al altar, en la Eucaristía. Esta mañana, hablando del sembrador, nos fijábamos en lo que había que quitar. Todo lo que había que hacer para que fuéramos tierra buena. Hay que quitar esto, hay que dejar hacer, hay que el Señor hacer para que el Señor, quitar para que el Señor entre en mi alma. Bien. Ahora hemos de pensar sobre lo que hay que poner. Puesto que la virtud de la pobreza, la virtud de la obediencia y de la castidad no son negaciones. Son promesas que se puede aplicar a aquello que decía San José María, hablando de la pureza en concreto, y la titulaba, le ponía la definición de afirmación gozosa. Es decir, caminos, pobreza, castidad, obediencia, que me están llamando a un crecimiento gozoso y positivo de bienes mayores, caminos de crecimiento interior. No solo renuncias, sí, renuncias, pero caminos de crecimiento interior. Por eso veámoslo siempre desde ese punto de vista de afirmación gozosa, de algo positivo. ¿Qué razones de conveniencia hay para esto? Es bueno verlo también, porque creo que pensando las cosas no solamente hay una razón ascética, hay unas razones de conveniencia. No solamente una razón, digamos, como de tradición, sino hay una razón también de conveniencia. Recuerdas que evidentemente todo este tema del celibato apostólico, del celibato, pues ha dado muchas vueltas y está en el candelero, está ahí, también, y aparece, no sé qué, si en la vía sinodal, todas estas cosas que tampoco vamos a entrar al tema ahora, ¿no? Pero en fin, no somos tontos, es un tema que ha aparecido en muchos momentos y está ahí presente. Y leí hace poquito, o hace tiempo, mejor dicho, una publicación concretamente con motivo de los 50 años de la Sacerdotalis Celibatus de Pablo VI, esas encíclicas o exhortaciones que Pablo VI fue dando como muy claras, ¿no? Pues Humane Vitae, etcétera, esta también, ¿no? Hacía un comentario de ese documento Antonio Aranda,
donde decía lo siguiente, que es interesante por otra parte. Cuando una norma difícil de ser vivida y polémica se reafirma una y otra vez, celibato, no es el momento dado que la Iglesia lo pone, la Iglesia latina, y ahí está. Y se ha ido como reafirmando una y otra vez. Dice, la postura del teólogo es pensar qué hay detrás. Porque nunca una norma arbitraria pervive en el tiempo. La pervivencia de la norma es un dato teológico, decía Antonio Aranda con ese pensar suyo, ¿no? Claro, detrás hay una razón de conveniencia. Si durante siglos y siglos y siglos la Iglesia ha insistido en eso y sigue existiendo, si es solamente reducirla a una ley sin más, que hay que vivir, es como evitar o como olvidar profundizaciones que hay que tener en cuenta y que nos ayudan mucho a entender la grandeza de nuestra vocación a la que hemos sido llamados. Razones de conveniencia. Benedicto XVI hace un estudio muy bonito también entre la relación que hay entre celibato y Eucaristía, que es una razón de conveniencia también, evidentemente. Y dice que quien celebra la Eucaristía y se convierte en ministro, con mayúscula, ministro de la Eucaristía, presta su voz y sus manos y todo su ser a Cristo para realizar el sacrificio eucarístico. Quien lo hace debe existencialmente manifestar en su vida la misma entrega total que Cristo manifestó en la cruz. Y eso se hace presente en la Eucaristía. Es esa entrega total lo que parece exigir y hace conveniente que el ministro haga presente el don total, dice Benedicto XVI, incluida la renuncia al matrimonio y a la familia. Incluido. Evidentemente nosotros estamos muy agradecidos a eso. Muy agradecidos a eso. Hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende. Hay gente que piensa que es como un obstáculo. Hay personas sencillas que entienden perfectamente, que no tiene mucha razón. Nosotros estamos súper agradecidos porque nos ayuda mucho a pensar hasta qué punto el acercarme al don de la Eucaristía es de una mayor empatía hacia Cristo, al que sirvo, que es mi amor y que mi corazón está puesto solo para Él. Evidentemente, con ese mismo corazón conocemos a tanta gente, primero nuestra familia, nuestros padres, hermanos, etcétera, 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 y a tanta gente que tratamos, por supuesto. Pero el corazón, mi corazón, señores, para ti. Por eso subo al altar con el corazón purificado, porque es para ti. Por eso presto, te pongo mis manos y mis labios y mis palabras y mi cuerpo entero para ti. Porque en ese momento soy Cristo, in persona capitis Christi. Claro, esto entendemos perfectamente, es lógico que suponga una renuncia a algo. La Iglesia en su sabiduría ha querido que fuera así. Juan Pablo II también explica esto. El sacerdote está frente de la Iglesia, signo de la presencia de Cristo, que fecunda y da la vida. Por eso, dice, el sacerdote está llamado a manifestar la responsabilidad de Cristo respecto a la Iglesia. Clarísimo. Lo mismo estamos diciendo, ¿no? Está su corazón entregado a esto. Razones de conveniencia. Y uno puede pensar, bueno, a ver, y todo esto, que es parte de teología,
¿qué tiene que ver con el curso de retiro? Pues yo te diría, todo. Todo. Porque fíjate, en la Pastores Dago Vobis, el celibato aparece tratado varias veces, en diversos lugares, y extensamente, cuando ahora en el apartado de la espiritualidad sacerdotal. Buen documento, documento, os acordáis todos que es la conclusión del año sacerdotal, buen documento para poder repasarlo de vez en cuando. Es un documento que tenemos que tener presente ahí en nuestra agenda, en nuestra librería, biblioteca, donde queráis, pero es bueno lo que quede, no quede lleno de polvo, hay que sacarlo de vez en cuando. Pues ahí aparece con extensión tratado. Y sobre todo en el apartado de la espiritualidad sacerdotal, porque es fuente de intimidad con Cristo. Cuando comprendemos sus motivaciones últimas, entendemos el sentido que tiene también para mí ese celibato. Igual que la pobreza, igual que la obediencia. Por eso creo que aquí, en el silencio del curso de retiro, en la oración tuya personalmente con el Señor, tenemos tiempo suficiente para gozar con ese bien que Dios hace, el Señor, con el bien, con el Señor hace estas cosas. Y yo desearía, Señor, aprovechar de verdad toda esa riqueza que tú has puesto en mis manos como camino de crecimiento. Renovar esas promesas sacerdotales, que lo hacemos todos los jueves santos, o miércoles o martes, cuando lo hagáis en la misa crismal, es muy bueno, pero creo que tenemos que hacerlo con frecuencia y recordar eso que hace tantos años prometimos delante de Dios y de la Iglesia como parte de nuestra vocación sacerdotal y de nuestra entrega. ¿Cómo sacamos más provecho de todo esto? ¿Qué podemos hacer para que de verdad eso sea una realidad? Yo diría, aprendiendo a vivirlas. Aprendiendo a vivirlas. Obediencia, pobreza y castidad del célibe se aprenden. Esas promesas se refieren a virtudes, es decir, a la capacidad que tenemos de ordenar nuestra naturaleza hacia el bien. Sacar partido de ello significa, en primer lugar, considerar como virtud algo que me está ayudando a vivir mejor mi vida de entrega. La castidad, la obediencia, ya hablamos de obediencia también hace unos días, ayer, y la pobreza, que son, yo diría que casi ontológicamente parte de mi entrega, de mi vida. Es, como decía Santo Tomás de Aquino, una segunda naturaleza. Es decir, virtudes que no se pueden convertir en como fardos insoportables o cosas excesivas que Dios pone en mis hombros. ¿Cuánta gente la ha entendido así? ¿O cuánta gente ha dejado todo porque le ha parecido que era imposible? Y se ha quedado en ese sentido negativo. Nosotros queremos ver esas promesas sacerdotales como camino de perfección, camino de crecimiento, sentido positivo que tiene en mi vida. Y así se entiende mucho mejor la importancia de formarnos en esas virtudes, esas que están en la entraña de mi sacerdocio, que necesito para vivir la entrega, para ser Cristo. Todas ellas, es verdad, requieren renuncia, pero la renuncia es una renuncia porque yo quiero, libre. Me hacía gracia la palabra célibe, significa libre. A veces te encontrabas en Galicia pintadas que ponían así en gallego, ponían Galicia ceibe. Ceibe en gallego es libre, Galicia libre, ¿no?
Y le entroncaba mucho con esto. El celibato es la libertad, viene de ahí la raíz también. Siempre he pensado, digo, si es un fondo, cuando yo digo renuncio a esas cosas, lo hago libremente, y por eso soy célibe. Célibe. Libre. Pero ¿cuánto me ayudan? Pobreza, castidad, obediencia. Prometas obediencia a mí y a mis sucesores. Y el diaconado, esa promesa también de vivir la castidad. También, la pobreza. Mira, hay quizás, y con esto vamos ya llegando al final de la meditación, estos últimos minutos que nos quedan. Hay una parte importante en todo esto, hay una parte importante. Crecer en estas virtudes. Crecimiento interior. Promesas sacerdotales. Bien. ¿Qué necesito para ello? La gracia de Dios, por supuesto. Mi decisión de luchar, por supuesto. Pero también la ayuda. Y yo me ponía así como una especie como de cotejando esto. ¿Qué necesito para vivir esas virtudes? Pues en esas virtudes representa un papel fundamental los amigos. ¿A dónde yo quiero llegar? El mejor modo de crecer en estas virtudes es rodearse de buenos amigos, gente que me ayude, que me haga bien, que me dé buen ejemplo. Fijaros que con frecuencia cuando ha habido crisis sacerdotales o momentos en los que ha habido en la vida de los sacerdotes, una de las respuestas que la Iglesia ha dado también es fomentar la vida en común. Una parte, no todo, una parte sí. Fomentar la amistad. Es la posibilidad de gozar de la compañía de amigos que tengan los mismos ideales, las luchas que me animan, contagian con su presencia, y eso es una maravilla. Me viene a la cabeza aquello que contaba San José María predicando unos ejercicios espirituales al clero y fue viendo a todos y uno no iba y fue él, San José María, con un sacerdote joven, a ver, y era un hombre mayor, qué le pasaba porque no venía a estar un rato con él a charlar. Y entonces le vio pues con una pena enorme y le contó una calumnia que había tenido. Y San José María le dijo, y sus otros amigos no le han ayudado. Y él contestó tristemente, yo me junto solo. Creo que entendemos. ¿Cuánto bien hacemos a los demás si en momentos de crisis, tanto nuestros como de los demás, estamos ahí al lado de la gente? Esto forma parte de la fraternidad sacerdotal, que saldrá probablemente en otro momento. Pero creo que es importante, porque también nosotros necesitamos. ¿Cuánto necesitas tú para vivir? Y yo, esas virtudes, la dirección espiritual, el amigo que te ayuda, con el que tienes una cierta confianza, y ya pasamos a otro campo, que sería la dirección espiritual, también, y puedes abrir tu alma. Pero necesitamos eso, el ambiente, los amigos, Para eso están también, por ejemplo, las sociedades sacerdotales, porque también nos ayudan en ese sentido. Ojalá, mientras yo esté rodeado en la tierra, pueda vivir junto a sacerdotes que estén contentos con su sacerdocio, felices de haberlo dejado todo por el Señor. Amigos que consideren que esas renuncias que el mundo magnifica son renuncias, pero sobre todo camino de crecimiento y plenitud. ¿Cuánto me ayuda esto? ¿Cuánto me ayuda esto? No podemos decir, sea tristeza, encontrarnos con alguien que nos diga, yo me junto solo. Yo me junto solo. Amistad sacerdotal, compañía, etcétera.
hasta en cosas muy humanas, muy humanas. Gozar de Dios, gozar de la intimidad con Dios, gozar también de todas estas cosas, darnos cuenta, ¿no?, de la grandeza del don que tenemos, ¿no? No podemos decir, al pensar en estas virtudes, estas promesas, pensar un poco en que la pobreza, el celibato, la obediencia juegan a favor nuestro. Y al revés. Bien vividas, evidentemente con los errores, porque tenemos todos errores y pecados, pero para eso está la confesión. Pero bien vividas, queriendo vivirlas bien, son pues como flechas que van directas al corazón de Jesús y me meten en él. Cuando estoy despegado de las cosas de este mundo, cuando obedezco de verdad, cuando la pureza es fina, y no soy consciente de que todos podemos tener caídas, pero también soy consciente de que cada caída, si nos levantamos, es un empujón para arriba. Pero nos metemos en el corazón del Señor. Quizá porque vive esas 3 virtudes, promesas, el sacerdote tiene el derecho de esperar esa intimidad maravillosa y la esperanza también de gozar de altísimas cumbres en la oración. Me apuntaba aquí. Es verdad. ¿Cuánto ayuda a vivir estas virtudes para tener el corazón libre, la cabeza puesta en Dios? Puesta en Dios. Purifica, Señor, podemos rezar mis pensamientos, mis palabras, mis obras. Mientras que hacemos también la señal de la cruz. Bonita oración. Purifícame, Señor, de esos pensamientos, de esos deseos, no solo en cuanto a la pureza, sino también con la pobreza y otros. Purifica, Señor, mis pensamientos, mis palabras, mis obras, para que mi corazón esté en ti, para que pueda identificarme más contigo, para de verdad ser buen sacerdote. Así. Por tanto, demos la vuelta al argumento. Y lo veamos también. Hay unas razones de conveniencia, pero sobre todo hay unas razones de amor. De amor. De un corazón entregado. Todo esto lo podemos pedir ahora al Señor dentro de un ratito, cuando pongamos ahora al Señor aquí en la custodia, encima del altar. La cercanía nos ayudará también a ti y a mí a pensar más en todas estas cosas y a prometerle al Señor, con su ayuda, por supuesto, porque somos muy miserables, prometerle al Señor de verdad nuestra renuncia, nuestra afirmación gozosa en todas estas virtudes. Que te agarres, la palabra no será la mejor, pero a la Virgen. Que la mires como lo que es madre, que te quiere tanto. Y que le pidas a ella, ¿no?, que cuando venga esa tentación, esa debilidad, ella no te deje. Para que seas cada día, como desea el Señor y María de ti, más santo sacerdote. ¿Cuánto bien haremos con esto? A ella, a nuestra Madre, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.